Bueno, luego de crear los procedimientos, que estos serían solo los básicos, quizá necesitamos hacer inserciones eh, sobre dos tablas o hacer unas consultas más específicas o con o entre no solo una tabla sino más de una tabla, pues eso los vamos a crear más adelante. Con esto ya tendríamos la base para poder hacer la matriz group desde el lenguaje de programación, que en este caso es Visual C Sharp. Por acá tengo una cosas o un fragmento de código sobre las consultas básicas, multitabla y consultas subconsultas, que también es un estilo de consulta entre más de una tabla. Y también vamos a ver algunas funciones. Aquí me quedo sin comentariar este bloque de código, entonces me aparece así. Este hace el comentario a un bloque de código general y estas dos rayas, guiones o menos, pues comentan una sola línea. Esas son cosas o consultas que aquí debo tener en cuenta, que son las de funciones de agregado, cuando yo utilizo estos comandos AOG o estas funciones AOG, que es para sacar el promedio de un campo que sea numérico. Este devuelve la suma de una columna numérica, o sea, suma todo lo que encuentre en la edad del representante, devuelve el número de elementos, aquí cuenta cuántos registros hay en la edad de representante, aquí devuelve el número mayor que encuentre en la columna representante y el número menor que encuentra en la edad representante. O sea, si encuentra, por ejemplo, registros de 18 es el número menor, pues me arroja que el número menor es 18 y se encuentra 90, pues eso me lo va a arrojar acá. Obviamente debo tener llenas todas las tablas. Aquí cuando hablamos de los procedimientos solo lo hicimos basándonos en una tabla que fue usuario y que además no tiene llave foráneas. Pero la idea es crear los procedimientos básicos para todas las tablas. Aquí utilizamos consultas con operadores lógicos para sus consultas. Aquí estoy seleccionando todos los campos de la tabla donde el perfil de representante incluya abogado e ingeniero. Ese es otro tipo de subconsulta. Aquí es que no incluya, que consulto todos los representantes cuyo género no sean o no incluyan masculino. Aquí hay consultas como todos los nombres de representantes que tienen como segunda letra la A. Entonces, esta es la forma. Utilizo un operador de comparación que es el lie. Aquí tengo un pequeño comentario que es arroja un verdadero si el operando coincide con un patrón. En este caso, si él encuentra en el nombre representante un patrón, o sea, un nombre cuya segunda letra sea A, entonces lo va a mostrar. Esto para todos, este es otro ejemplo con el operador lie y es para todos los nombres que encuentro en la tabla representante que comiencen con M. Es como una de las consultas más fundamentales que yo requiero hacer. Todos los que inician por un nombre o por una letra determinada. Tenemos aquí otros cuyo subgénero no sea femenino. Es algo así o es muy similar a este. Aquí es que no incluya masculino y aquí cuyo nombre no sea o femenino. Es parecido. Hablando de las consultas multitabla, son muy necesarias porque una de las cosas que da, digamos, el plus en un aplicativo, en un software, en un sistema de información,
es poder consultar la información almacenada. Y no basta con solo hacer consultas de un campo en una tabla. Se requiere mucho realizar reportes, informes mensuales de ventas, ejemplo. En este caso, tenemos aquí varios ejemplos que yo puedo utilizar de esta base de datos o que se deben requerir desde el aplicativo, como consultar cuáles candidatos tienen un determinado nombre de partido político y qué nombre de municipio están postulados. Eso es algo que se debe generar y aquí incluye 3 tablas: candidatos, el partido político y el municipio. Entonces, por eso son consultas multitabla. Aquí tengo otro que dice: determine los votantes para un determinado municipio. Yo tengo la tabla votantes y municipio, pero si yo me fijo en el diagrama, esa información la tengo en municipio y la tengo en votante, pero para poder sacar esa información de esas 2 tablas, yo debo pasar o hacer unas consultas o uniones internas entre las tablas que interfieren, en este caso bien sea colegio y mesa, que es las tablas intermedias entre municipio y colegio. Entonces ahí ya es otra cosa que hay que trabajar. Entonces, a grandes rasgos, es la estructura de las consultas multitablas que más adelante nos enfocaremos. Esas consultas pueden estar dentro del procedimiento almacenado también o dentro de vistas, que es otro tema que se va a ver más adelante. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar del aplicativo o vamos a trabajar sobre el aplicativo, o sea, sobre la interfaz del usuario desde Visual C#. Bueno, ahora vamos a trabajar sobre la aplicación, sobre el programa que nos va a permitir administrar la base de datos. Yo voy a trabajar con la versión 2008 de Visual Studio. Cabe aclarar que para crear como tal la interfaz de usuario, pues hay un modelo de programación que se llama 3 capas, donde separo lo que es la capa de acceso a datos, donde está el código de la sentencia de conexión hacia la base de datos. Está también la capa de entidades o la capa lógica de negocio, donde yo creo las clases que previamente diseñé en un diagrama de clases, y creo la capa de presentación, que es la visible hacia el usuario que utiliza el aplicativo, que es donde están los formularios, la capa de presentación. Entonces voy a crear un nuevo proyecto, que es pues un aplicativo para el escritorio. Luego, cuando veamos la parte web, pues va a cambiar un poco, que es un website o web force. Estos son Windows Force. Entonces aquí le vamos a colocar el nombre de la solución. Elegimos Windows for Application. Aquí vamos a colocar el nombre del proyecto como tal. Entonces voy a colocarlo similar a cómo se llamaba mi base de datos: Sistema de Información para el Control de las Votaciones de Alcaldías. Le doy OK. Aquí nos crea esto, que es como lo genérico, que es como tal los formularios, pero pues ahorita los vamos a eliminar. Me paro sobre la solución y vamos a crear la primera capa. Aquí, clic derecho, le doy Add o agregar New Project. Bueno, debe ser guardado primero. Me está diciendo que el proyecto que tengo debe ser guardado antes de agregar un nuevo proyecto. Entonces le voy a dar guardar. Aquí si miro la ruta para tenerla en cuenta, donde lo voy a buscar: User Carolita, que es el nombre del equipo, Documents Visual Studio 2008. Pues le digo que sí, que me cree directorios para la solución ahí, que es el nombre del proyecto. Listo. Y aquí sí me abrió la ventana para agregar el nuevo proyecto, pero voy a hacerlo de nuevo. Es más, podemos quitar si nos deja. Sí, vamos a removerlo. Voy a decir que sí, quedó aquí solo.
insero proyectos, vamos a agregar la primera biblioteca o el proyecto. Entonces aquí add new project, queremos una biblioteca de clases, y esa biblioteca de clases le voy a colocar el nombre de la primera capa, que es capa de datos, algunos le dicen capa de conexión, capa acceso a datos o datos, la vamos a dejar así. Tengan en cuenta que trabajaré sobre el lenguaje Visual C Sharp, ¿no? Porque si trabajamos Visual Studio tiene diferentes lenguajes, aquí no está Basic, pero es uno que carga acá, entonces a veces nos confundimos con Visual Basic, pero en este caso es Visual C Sharp. Que todo, digamos, el color de los objetos, de todo eso, las clases, de las plantillas son en verde. El de Visual Basic es en azul. Entonces, listo, creamos el primer subproyecto, digamos, la biblioteca de clases. Entonces aquí me carga las propiedades, las referencias, luego vamos a hablar de las referencias y la clase como tal, la primera clase de conexión, que termina con el formato del archivo, termina con la extensión .csc char. Vamos a agregar otro proyecto, en este caso es la otra biblioteca de clases, que es la de lógica de negocios. Vamos a escribir capa lógica de negocio. Para entender más estas capas, pues debe haber visto una guía entregada por el instructor Sena, o puede consultar en internet, que hay demasiada información para ello. Fíjense que se está creando dentro de la carpeta proyecto, de la carpeta solución que inicialmente colocamos. Listo, ahí tengo mi segunda capa, y la última capa es la de Windows Force, que es la de presentación. Entonces aquí colocamos capa de presentación o capa presentación sin tildes, porque pues a mí me gusta utilizar mucho las referencias de ortografía o pero en este caso no se requiere, porque puede causar de pronto errores en los archivos. A veces colocamos tildes y a veces sin tilde, entonces cuando hacemos referencias sin tilde nos perdemos. Entonces no es necesario utilizar la regla ortográfica. Listo, ahí lo creamos y ahí están nuestras tres capas. Si nos fijamos en esta, agrega otro componente diferente a las anteriores capas, y es precisamente el formulario, que lo tenemos acá, donde podemos colocar los controles necesarios, y también tenemos esta clase que es por donde inicia el proyecto, que es la clase program. No se puede eliminar, no se puede cambiar el nombre, porque esa es la que está configurada por defecto para iniciar. Aquí yo le puedo cambiar el nombre del formulario por el cual debe iniciar. Listo. Ahora vamos a hacer lo segundo, que es muy importante, que es para que se puedan comunicar estas tres capas hay que agregar unas referencias. Entonces lo primero que voy a hacer acá es que en esta capa de presentación le doy aquí donde dice referencias, despliego, y bueno, encuentra referencias que se crean por defecto, pero yo necesito agregar unas en particular. Le voy a decir que se comunique, o le voy a agregar la referencia a estos dos proyectos o capas, a la lógica y a la de accesos. Entonces me paro aquí en referencias, le digo agregar referencias. Esto por lo general tarda en cargar. Y aquí donde dice projects, entonces selecciono los dos y le digo que los agregue ahí. Y ahí me aparecen. Esto para que se puedan comunicar. ¿Por qué? Porque cuando el usuario escribe, por decir algo en el formulario, esos datos
se van hasta la capa lógica y si no tengo la referencia no puedo conocer, digamos, o no puedo hacer uso de la programación que tenga en estas clases. Y lo mismo la lógica necesita comunicarse con la capa de acceso a datos, que es la que finalmente acá en las clases de conexión va a ir a operar sobre la base de datos. Y esta capa lógica también la vamos a agregar una referencia. Disparamos en referencias, vamos a hacer lo mismo. Y a esa capa lógica le vamos a agregar únicamente la de acceso a datos, como les expliqué, para que se pueda comunicar con la capa donde tiene toda la programación que va a hacer las operaciones sobre la base de datos. Entonces elegimos esa únicamente. Ahora, cuando se conecta a la base de datos, él ya hace un recorrido similar. Lo que encuentre se lo entrega por referencia a la capa lógica, y a la capa lógica finalmente lo va a hacer visible hacia el usuario en la capa de presentación, en los formularios. Bueno, entonces hasta ahí tenemos lo inicial. Vamos a cambiarle el nombre a este formulario. No es bueno que queden con el nombre por defecto, que es for1, for2, no. Toca colocarle el nombre apropiado para el cual va a hacer uso. En este caso, por lo general, el primer formulario que se utiliza cuando se inicia una aplicación es el formulario de inicio de sesión, o de login, o de logueo, o como lo quieran llamar. Pero bueno, vamos a cambiarle el nombre, clic derecho, rename, y aquí solo seleccionamos el nombre, le colocamos las iniciales de FRM, porque es bueno como dentro del nombre dejar el tipo de objeto que es. En este caso es un formulario y digamos que sus siglas son FRM de formulario. Y le voy a colocar formulario de usuario. Usuario, entendiéndose usuario toda aquella persona que puede ser empleado de una empresa, pero que es la única que va a acceder o tiene los permisos para acceder al aplicativo para operar sobre él, ya sea el gerente, el vendedor, bueno, en un módulo de facturación. En este caso, alcaldía sería el representante, quizá un votante, si va a ser wet o si va a consultar el supuesto de votación, quizá los jurados, quizá los representantes de los partidos políticos. Esas son personas que van a tener un nombre de usuario y una contraseña y un perfil particular para ingresar al aplicativo. Entonces le cambiamos el nombre. A veces sucede que aunque yo le cambie el nombre acá, ahí como lo hice con clic derecho, aquí sigue teniendo el mismo nombre, for1. Para acá y carga las propiedades, y aquí en el name aparece for1 como si no se lo hubiese cambiado. Entonces es importante tener en cuenta. Una cosa es el name, que es el nombre de este objeto que va a ser único para todo el proyecto, y otra cosa es el text. El text es solo la propiedad del formulario que hace alusión al título de acá. Aquí le puedo colocar gestión, bueno, coloquémoslo en minúscula, gestión de usuarios. Quizá aquí lo utilice para consultar, actualizar, etcétera, de todo lo que tiene que ver con los usuarios del sistema de información. Bueno, aquí desplegamos en la vista, vamos a explicar las caja de herramientas, que son todos los controles, componentes que tiene para la construcción del formulario, y pues aquí lo arrastramos y lo colocamos acá. Eso sería para empezar a diseñar los formularios tal y como se describió en la documentación de los casos de uso. En un requerimiento funcional puede ser iniciar sesión en el aplicativo, y ese requerimiento funcional se volvió un caso de uso, y ese caso de uso tiene una documentación, y en la documentación describe como como el paso a paso de cuando el usuario va a interactuar con el sistema, con el aplicativo. Entonces, si va a iniciar sesión, ¿qué es lo que debería tener? Un campo para ingresar la clave, para ingresar el nombre de usuario, para seleccionar su rol,
un botón para decir ingresar o cancelar, etcétera. Todo eso se debió contemplar en la documentación de los casos de uso. Eso a nivel de la capa de presentación. Ya aquí en el diagrama, en la clase de la capa lógica, programamos obviamente la clase. Aquí le vamos a cambiar también el nombre. Y vamos a dejarlo clase o data también. Eso depende del gusto de cada quien, pero aquí le vamos a clase o le podemos quitar la palabra clase y solamente dejamos usuario, pero voy a dejarlo así, clase usuario. Aquí vemos que ya me cambia el nombre de la clase y aquí vamos a colocar todos los atributos y métodos de la clase según el diagrama de clases que previamente debimos haber elaborado cuando hicimos el diseño UML para el aplicativo. Entonces los atributos, los métodos, operaciones que tiene mi clase usuario, que hacen referencia muy similar a la matriz cruz, o sea, el método para insertar, para consultar, para actualizar, los métodos de encapsulación, etc. Y finalmente vamos acá a la capa de acceso a datos y vamos a cambiarle el nombre. Les recuerdo no quitar el punto y la extensión del documento que es CS. Aquí le vamos a colocar clase conexión o conexión también. Listo, vamos a abrir el archivo. Listo. Vamos hasta ahí. Bueno, entonces vamos a iniciar a programar la clase conexión que está en la capa de acceso a datos. Entonces, vuelvo a comentar que la clase conexión es la que tendrá la sentencia de conexión hacia la base de datos y tendrá también algunos métodos u operaciones para conectarse con la base de datos, desconectarse, para insertar datos, consultar, actualizar y consultar cómo. Ya está programada para adelantar, digamos, tiempo, entonces les voy a explicar qué se hizo acá. Bueno, estos son comentarios para pues, ayudarnos en la explicación de esta programación. Aquí vamos a crear estas variables, son las variables de conexión necesarias para operar con la base de datos, en este caso SQL Server. Antes de definir las variables tenemos que utilizar o declarar en la parte de arriba la utilización de una biblioteca de clases previamente creada, que es la system.data, y en exclusivo o haciendo referencia al sistema gestor de base de datos que es SQL Server, necesitamos que esa biblioteca o ese espacio de nombres nos traiga todo lo que hay en la biblioteca o en la subbiblioteca de SQL Client, que es la que tiene los comandos específicos para conectarnos con SQL Server. Listo. Luego de pues, mencionar ello, entonces aquí vamos ahora a utilizar precisamente estas clases ya configuradas, que si ustedes se dan cuenta en el mensaje hace referencia a system.data SQL Clients SQL Connection. Si esto si no está en la directiva de uso de esas librerías en la parte de arriba, pues no podemos hacer uso de estas clases. Es más, podemos ensayar eliminando y aquí vemos que eso va a cambiar de color porque ella no encuentra la referencia a esa biblioteca de clases. Entonces, por eso se requiere que esté declarado en la parte arriba, antes del espacio de nombres. Entonces, esta me permite abrir la conexión hacia la base de datos. Como vemos acá, si nos ponemos encima, si colocamos el mouse encima de cada una de estas clases, pues ahí nos va a dar una idea. Esta es una función del IDE Visual Studio que nos paramos encima y nos permite mirar
de pronto una breve descripción de qué hace cada cosa. Si no nos queda muy claro, pues en internet podemos buscar documentación a esto de la misma página de Visual Studio, todos estos ayudas, todos estos tutoriales que en ellos mismos está incrustado en el IDET. Entonces, bueno, volvemos a la clase conexión. Decía, tenemos que tener una instancia, en este caso mi instancia es conexión. Una instancia es crear, por decirlo así, una variable, un objeto o un hijo que herede las funcionalidades que yo tengo en esta clase. Aquí hice una instancia este objeto que se llama conexión de la clase SQL Client. Cuando hablamos siempre de esa terminología, instanciar un objeto significa darle que este objeto herede todas las propiedades que se encuentran en esta clase. Y la forma de hacerlo es escribiendo la clase y diciéndole que es igual al constructor SQL Connection, que es, como les dije, la clase necesaria para inicializar una nueva instancia y poder hacer la conexión con la base de datos de SQL Server. Cabe aclarar que cuando en Visual C# hablamos de clases, de nombres de métodos y todo ello de estas clases ya predefinidas, fíjense que si lo compone más de una palabra, todas las palabras, su primera letra inicia en mayúscula. No es lo mismo hacer eso, static, que aquí no aplica. Si yo lo escribo así, SQL connection, bueno, supongamos que lo escribí aquí porque ya está using data, entonces me lo trae. Pero si no hemos colocado el using system data.sql client, pues yo lo puedo escribir, pero él se va a quedar en minúscula y no va a hacer referencia a la clase en particular. Entonces, algo que sí quiero que caigan en cuenta es eso, que todo eso, por ejemplo, el system también, la S es en mayúscula, la D mayúscula, la S acá es en mayúscula. Aquí como hay dos palabras, cada una inicia en mayúscula. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Tenemos otro objeto, otra instancia que se llama comando el objeto de la clase SQL Command. Ya más abajo les voy a explicar para qué sirve. Tenemos otro objeto instanciado de la clase SQL Data Reader. Se llama lectura datos. Tenemos otro que esos nombres se los puede colocar. Obviamente tiene que ser diferente el uno del otro porque no permite instanciar un mismo nombre con dos clases diferentes. Pero pues obviamente yo le coloco el nombre haciendo alusión a lo que lo voy a utilizar. Aquí es un lector de datos. Esta es una tabla de datos que está instanciado en la clase DataTable. Y finalmente un atributo de esta clase conexión que se llama sentencia SQL. Y no va a tener, bueno, es de tipo string, es privado. Inicialmente pues no va a tener ningún valor. Esos son los, en este caso, cinco objetos y atributos. 4 objetos y un atributo. Ya más adelante les voy a explicar para qué se va a utilizar cada uno. Bueno, entonces vamos a continuar con esta variable o este atributo de tipo string que tiene su tipo de accesibilidad privado. Privado significa que no puede, solamente puede ser accedido dentro de la clase. O sea, si yo voy a la capa lógica y hago referencia a la cadena de conexión, no puedo verla ni siquiera conocerla porque está privado, entonces no puede ser accedido desde otro lugar si no es dentro de la misma clase. ¿Qué contiene esta variable o este atributo que se llama cadena de conexión? Pues como el mensaje lo dice, o aquí el comentario, los atributos de la conexión hacia la base de datos. Como es SQL Server, tenemos que mantener esta misma orden en la sentencia. Va entre
comillas dobles, tiene punto y coma al final como toda estructura de código de Visual C Sharp, y comienza con definir el data source, la fuente de datos donde nosotros, o donde está, mejor dicho, la base de datos. Como está a nivel del equipo, o sea, en esta misma máquina, yo aquí le puedo definir el nombre del equipo, que en mi caso es Carolina, o yo voy acá a SQL Server, son este mismo comando y yo lo puedo saber acá cuando me desconecto y conecto. El nombre del servidor, server name, es lo mismo que yo puedo colocar acá en C Sharp, acá, o si no, yo coloco un punto, el punto que hace referencia al nombre del equipo. Pues yo puedo colocar Carolina según lo que tengo, o puedo colocar el punto que hace referencia también al nombre del equipo, doble backslash, y la instancia SQL Server, que es SQL Express, o sea, esta parte, ¿sí? Sería dos maneras de hacerlo, punto y coma. Luego defino el nombre de la base de datos, en este caso es SICV Alcaldías, que es en la base de datos que trabajamos o que se programó toda la definición de las tablas, de los procedimientos almacenados, etcétera. Es esta. Y finalmente colocó esta definición de seguridad integrada igual a true. ¿A qué hace referencia a eso? Cuando yo me voy a conectar al servidor de bases de datos, yo lo hago por autenticación de Windows. Significa que por eso le colocó true, que no necesita clave de contraseña. Si fuera por SQL Authentication o autenticación de SQL Server, pues aquí yo tendría que tener un nombre de usuario y una clave para poder conectarme al servidor de bases de datos. Y si ese fuese el caso, aquí me tocaría definirlo, ese user o ese usuario y ese password o contraseña. Entonces, como es por autenticación de Windows, yo lo dejo tal cual. Esto, ¿cómo puedo comprobar que me quedó correctamente conectado? Pues teniendo en cuenta de dónde saco esto. Y ya se los expliqué, el nombre de la base de datos, colocándola tal cual está, y la última forma. Hay otra, bueno, la última parte, que es el modo de acceso a SQL Server. La otra parte es aquí por esta opción que tiene Visual Studio, que es hacer una conexión a una base de datos. Yo aquí creo una nueva conexión, elijo el servidor, en este caso es SQL Server, porque también me puedo conectar con Access, con ODBC, con Oracle, etcétera, pero estoy trabajando con SQL Server. Le doy continuar, aquí coloco el punto, o si no, coloco el nombre, que es Carolina, refresco. Aquí lo mismo, es por Windows, no por autenticación de SQL Server. Y si está bien, bueno, aquí me faltó colocar la instancia, que es SQL Express. Ahí se va a demorar mientras me deja colocarlo. Bueno, lastimosamente, aquí coloco backslash. O digamos, lo más fácil es copiar esto, colocarlo ahí, refresco para que me carguen todas las bases de datos que se encuentran en esa instancia y poder seleccionar con la que estoy operando, trabajando, que es la de las alcaldías, o sea, y aquí le digo que me compruebe la conexión, dice que es satisfactoria. Aquí le doy avanzado y aquí me carga esa cadena de conexión. Yo lo que hago es copiarla y pegarla allá donde estoy programando. Acá. Es una forma también de comprobar que me quedó bien. Sin embargo, es muy importante que usted sepa qué hace o a qué se refiere cada una de las partes de la cadena de conexión.
Listo. Luego de tener esa cadena de conexión lista, bueno, cabe aclarar que si usted va a instalar su proyecto en un equipo diferente al que fue programado, si aquí colocó Carolina, ya tendrá que hacer una nueva cadena de conexión y quizás cambie esta parte, ¿sí? Ahora, como yo le coloco un punto, él va a tomar, en este caso, todos los nombres del equipo, o sea, yo no tengo que cambiarle aquí el nombre, porque precisamente le coloqué un punto que hace referencia a la raíz del nombre del equipo. Si yo lo instalo en otro lado, no necesito cambiar nada, sino que ya lo toma como el nombre del equipo. Entonces, eso valga la claridad. Seguimos con la programación de mi clase conexión. Tenemos aquí entonces, como les había mencionado, un atributo que se llama sentencia SQL de tipo string, que es privado. Como es privado, para poder darle un valor a esta sentencia, voy a utilizar un método de encapsulación que se llama el método set. Los métodos set o get son los métodos los cuales me permiten acceder a los atributos de mi clase, de la clase, los atributos privados. Ya más adelante en la clase de usuario vamos a aclarar un poco más este concepto. El método set entonces me permite asignar un valor a mi atributo. ¿Cómo creo ese método set? Pues hay dos formas de crearlo, digámoslo así, sin asistente. Esta sería la forma. Creo un método que se llama set sentencia SQL. No tiene que ser la estructura igual, pero pues, o puede ser otro nombre diferente, pero como digo, si yo le coloco un nombre, una variable, un objeto, debe ser teniendo en cuenta para qué lo voy a utilizar. Entonces aquí yo le digo que es set porque es mi atributo para poderle asignar un valor a la variable y pues coloco el mismo nombre de la variable, aunque aquí diferencia que este es en S minúscula y este en S mayúscula. Y ese método no retorna nada, por eso tiene la palabra void, y método que se respete pues es público en este caso. Y recibe parámetros, recibe un solo parámetro de tipo string, o sea, una cadena de caracteres, y esta es una variable como tal preciso de tipo string que se llama consulta. Bueno, significa que cuando yo llamo desde otro lado, ya sea desde la clase usuario, quiera asignarle un valor a este atributo, pues yo lo que llamo es este método, le digo método set sentencia SQL server, allá le envío un valor, aquí lo recibe y ese valor se lo va a asignar a la variable. Por eso está este this.sentencia SQL, está haciendo referencia al atributo que está en su propia clase. En este caso, por eso tiene la palabra this. Listo, eso sería la parte. Y como es un método, pues toda la codificación o las operaciones deben estar dentro de una de las llaves. Bueno, continuamos entonces con los métodos para conectar y desconectar la base de datos. Cada persona, cada instructor, cada ingeniero lo hace a su modo o tiene diferentes formas de hacerlo. Ustedes de pronto a lo largo de ya lo que han programado han hecho métodos diferentes a este que les estoy explicando. La idea es que usted sepa que son conceptos quizás similares, pero pues para llegar a un mismo punto se pueden hacer las cosas diferentes. La idea es que sea lo más fácil o de pronto no lo más fácil, sino que pues entiendan bien las estructuras. Aquí tenemos el método para conectar, es un método público, retorna un bool o booleano. ¿Qué significa eso? Que retorna un dato como verdadero o falso, por eso es el tipo de dato bool. El método se llama conectar, así lo definí yo, y no recibe ningún parámetro, o sea, adentro no hay una variable de ningún tipo como tal, sino que está vacío. A diferencia de este método público que tenía como parámetro una variable de tipo string. Entonces este no recibe nada, aquí establezco un atributo de tipo bool o booleano que se llama estado y le voy a asignar
un valor al estado que va a ser true, que es uno de los posibles únicos dos valores que debe tener una variable o un método, que es cuando se define este tipo de datos, o sea, verdadero o falso. Dentro del método conectar tengo pues la conexión que me permite hacer mediante la cadena de conexión, que es esta, todo este string, decirle al componente que conexión que he creado aquí arriba, decirle que vaya y me permita hacer ese enlace con la base de datos mediante este método ya previamente creado que se llama conexión string. Él me va a permitir ir hacia la base de datos, abrir esa conexión, por eso conexión aquí está siendo llamado al método open, que tampoco recibe parámetros y que ya es un método que está previamente definido en las librerías de Visual C#. No necesito programarlo, solo saberlo utilizar. Punto y coma y ya, eso es como tal los dos líneas de código para poder conectar hacia la base de datos y que precisamente, o sea, me establezca ese enlace o ese puente hacia la base de datos y me permita abrir esa conexión esperando que le envíe alguna sentencia de acción sobre la base de datos, ya sea una inserción, consulta, actualización o eliminación. Lo hace y si lo hace y no hubo ningún problema, algo no está mal, algo no está incorrecto aquí en la conexión, en la cadena de conexión, pues me va a permitir hacerlo y va a retornar el estado. El estado ya se cargó con verdadero, con true, o sea, lo pudo hacer, entonces el estado se iría preciso con true. Ahora, si ustedes se dan cuenta que hay un bloque de código diferente o quizá nuevo para ustedes y es el try. Try es lo que utilizamos para capturar los errores que posiblemente pueden pasar en un bloque de código. Él captura, él hace la operación, ejecuta todo esto y si arroja un error, él no va a salir de acá, sino que va a hacer, pasa acá y hace todo lo que yo le definí en el cache. O sea, es capturar el error y capturármelo en una variable, en este caso en la variable de tipo excepción. Según el error, él me va pues obviamente a arrojar ahí como un mensaje y eso lo retorna donde yo lo he llamado con esta instrucción throw y lo va a retornar a donde yo llamé conectar. Muy seguramente yo hice el llamado desde la clase usuario a este método conectar. Entonces, si todo estuvo bien, perdón, acá va a retornar verdadero y sigue operando con el siguiente código. Si no, pues él viene acá, captura el error y lo retorna hacia donde yo llame el método y el estado de la conexión va a ser false, o sea, no se pudo, va a ser negativo, va a ser falso, no se pudo establecer. Listo. Ahora un método más corto. Bueno, aquí le coloco fin porque me gusta separar de pronto donde se cierran los métodos para no cometer el error de eliminar los cierres de los métodos y que de pronto pues se me complique la programación o se me desordene el código. Aquí comentaré esto que es el fin de método conectar y aquí tengo un método mucho más pequeño que es desconectar. Hay personas que lo utilizan, no lo separan como lo hice yo o lo definen diferente, pero pues bueno, eso es ya cuestión del punto de vista de cada programador. El método desconectar pues es de tipo público porque es un método void porque no retorna nada, así como en este que sí retornaba si era verdadero o falso. Aquí no retorna nada y tampoco tiene un parámetro. Tengo ya la instrucción try cache, que es la que ya le expliqué, y lo único que va a operar es que cierre la conexión. Cada vez que nosotros enviamos una sentencia de acción, ya sea de inserción hacia la base de datos, consulta, eliminación o actualización, ella va y la ejecuta y en algunos casos retorna algo, tan pronto o en otros no.
Por ejemplo, si va a hacer una consulta, pues me trae unos datos que consultó si los encuentra. Pero si va a hacer una actualización, simplemente vaya a hacer la actualización en la base de datos, pero no me retorna en sí nada, no me trae un valor de la base de datos. Quizá que hizo la operación, pero no me retornó un registro de la base de datos. Entonces, sea que retorne o no un valor desde la base de datos, yo tengo que cerrar la conexión, porque si no, si yo la vuelvo otra vez a utilizar y la conexión la determina que está abierta, no me va a dejar hacer otra acción sobre la base de datos. Entonces, eso es como, por decirlo así, el jueguito de siempre. Llamo la conexión, abro la conexión, opera sobre la base de datos. Cuando termine de operar, tengo que cerrar la conexión. Si otra vez voy a operar las veces que requiera, necesito hacer lo mismo. Conectar, desconectar, conectar y desconectar para que pues esto constituya digamos, un buen funcionamiento de esa conexión entre Visual C Chart y SQL Server. Listo. Ahora, los métodos que ya aquí nos interesan. El método para poder insertar, para poder consultar, para poder actualizar y para, en este caso, para consultar o llenar un combo hacia la base de datos. Bueno, aquí tenemos, aunque esto ya lo tenía programado para adelantar el video, entonces me dice que sentencia SQL no existe porque aquí está por mayúscula y en realidad yo la tengo programado como minúscula. Entonces, o lo cambio acá o lo cambio abajo, pero creo que si lo cambio abajo lo necesitaría cambiar en más partes que aquí. Entonces, aquí lo que hago es cambiar. Es importante, volvamos un momentico al error, digámoslo así. Y es que si esto me arroja un subrayado rojo, está pues mal. Yo debo pararme encima de él y más o menos me va a dar una definición de cuál es el error. En este caso dice que la definición de sentencia SQL, aunque esté en minúscula, no existe, no la va a encontrar. ¿Por qué? Porque Visual C Chart tiene muy en cuenta si yo definí algo todo en mayúscula, todo en minúscula, o unas letras en mayúscula y unas en minúscula, y luego la utilizo diferente a como la declaré, él no es como si no existiese. Entonces esto es muy importante también tenerlo en cuenta a la hora de programar. Si lo tenemos en cuenta nos vamos a librar de, no sé, de estar buscando errores tontos. Bueno, entonces voy a explicar el primer método, que es insertar datos. Este método, todo lo que yo programo aquí en la clase conexión tiene que ser llamado desde la capa lógica de negocios de todas las clases que yo tenga aquí programado. Este finalmente es que me va a operar hacia la base de datos. Va a operar, va a ser la función que yo le he enviado. En este caso, insertar los datos. Lo explico, es un método que no retorna nada, es público, se llama insertar datos y no recibe parámetros. Tiene dentro de ello pues la instrucción try catch para precisamente controlar si algo fue enviado mal, no me, por decir así, no me bloquee el aplicativo, sino que todo lo capture en un error y me lo muestre y no se bloquee 100% el aplicativo, la ejecución del programa. Aquí utiliza el objeto comando, recordemos que lo definimos acá, que es de SQL Command y que representa una sentencia de código SQL o un llamado a un procedimiento almacenado, ¿sí? Esta clase, lo que dice al final es que esta clase no puede ser heredada. Cuando hablamos del tema de herencias, porque en la programación orientada a objetos, uno de sus pilares es la herencia, la encapsulación y el polimorfismo, que quizá aquí estaremos utilizando algunos de ellos. Aquí ya utilizamos uno a propósito, que es el método de encapsulación con el get. Bueno, entonces estamos en insertar datos. Aquí le digo que este comando sea igual a o me lo llene con la sentencia SQL, que si es para insertar datos debe ser un llamado a un procedimiento, una sentencia de ejecutar precisamente un procedimiento almacenado de inserción que previamente programado en la base de datos. Recordemos acá que ya los habíamos programado por aquí en alguna parte, bueno, por acá,
a conectar esto y recordemos que esto ya lo debemos tener creado. Bueno, y la conexión, si recuerdan, pues es la cadena de conexión, perdón, este objeto de tipo SQL Connection que colocamos por acá. O sea, en resumidas cuentas, él tiene que utilizar la conexión, o sea, la sentencia donde le indique dónde está el servidor de la base de datos y la base de datos que se está utilizando. Porque pues él necesita saber a dónde tiene que ir para poder operar esa sentencia de conexión. O esa sentencia de inserción en este caso. Bueno, me fui para consulta acá, para insertar. Entonces vuelvo y digo, ¿por qué necesita conexión? Porque él necesita mirar cómo se llama el servidor, dónde está y cómo se llama la base de datos en donde él va a ir a ejecutar esa sentencia SQL Server, que en este caso debe ser la inserción. Y también mediante el comando execute not query, o mejor, con el método execute not query, él va a hacer el proceso cuando ya se haya conectado a la base de datos. Entonces, comando punto y hago el llamado a ese método previamente creado. Esos son métodos que nosotros solo debemos saber definir, más no programar en ningún lado. Aquí pues ya lo que les expliqué anteriormente. Vamos al otro método, se llama consultar datos, no recibe parámetros acá, es de tipo público y retorna un data table. Un data table es un objeto ya pues también de la clase system.data.sql client para que hagamos la comparación con una matriz que tiene columnas y filas. Es una tabla virtual, por decirlo así. Entonces yo necesito que lo que consulte me lo cargue en un objeto de tipo tabla de datos, o sea que contiene columnas y contiene filas. Hacemos lo mismo que expliqué en el de insertar datos. Necesita conocer a dónde va a ser las acciones de esta sentencia SQL. Y aquí utilizamos unos objetos que instancié aquí arriba. El de lectura datos y el de tabla datos. Entonces, lectura datos lo que me va a permitir es que él va a la base de datos, ejecuta esa lectura. Como es una consulta, él va y busca, hace el recorrido en la tabla que yo le indiqué en la sentencia SQL. Y si lo encuentra, me lo retorna. O sea, ejecuta una lectura sobre la tabla de la base de datos y esa lectura me la va a cargar acá en lectura datos, ¿sí? Luego de que ejecute esa lectura, vamos a operar o vamos a hacer el llamado al método clear de tabla datos. Tabla datos, como también ya lo definimos aquí inicialmente, es un objeto de tipo data table. Lo vamos en este caso, como a limpiar. Si se ha utilizado, quizás en la primera ejecución nunca se ha utilizado, pero como vamos a ejecutar cada rato diferentes clases, diferentes formularios, pues eso va a hacer que continuamente se esté utilizando ese método y quizá quede cargado con consultas anteriores. Entonces es mejor que antes de utilizarlo, de cargarlo, hay que limpiarlo de las consultas anteriores. También pues digamos como limpiamos como si fuese poco, también reseteamos, terminamos de limpiar ese tabla de datos y finalmente cuando ya esté limpio y sin datos almacenados, entonces ahora sí con la instrucción load le vamos a decir todo lo que haya retornado de la base de datos que está en lectura datos, cárguelo por favor o cárguelo mediante el método load a el objeto tabla datos y cierre pues la tabla datos, el lectura datos, ciérrelo porque ya no lo voy a utilizar. Más adelante quizás lo utilice en nuestra instrucción. Y lo que él retorna es tabla datos. Recordemos que si yo
tengo aquí algo diferente a void, hace referencia a que ese método debe retornar un valor, depende a lo que yo haya definido, ya sea un booleano, un string, un entero, un data table en este caso. Entonces aquí debe estar la instrucción return. Y pues lo que haya cargado de esa consulta mediante esta codificación. Aquí lo que ya les expliqué inicialmente. Listo, ahí tendríamos entonces los dos métodos para insertar datos y consultar datos.